En el desarrollo de aplicaciones web y en particular si utilizas Riad, tenemos muchas opciones para realizar lo que es el fetching de datos y el manejo del estado. Cuando queremos traernos datos o enviar información a una API externa, tenemos varias opciones. Por un lado tenemos uso de fetch, que es nativo de JavaScript, Axios, Riad Query, Redux Toolkit y para el manejo del estado pues el propio Redux, Zustand, etc. Y es una pregunta muy común que me ha llegado varias veces y es la de qué opciones tenemos, cuáles son mejores, cuáles son peores. Y bueno, como es algo que es difícil de explicar pues en un email o en un foro, he decidido crear este vídeo para explicarte cuáles son las opciones que tenemos disponibles, en qué casos son mejores unas u otras y al final puedas tú elegir la que más se acomode a tu proyecto. Si es tu primera vez por aquí, mi nombre es Carlos Azaustre y en este canal de YouTube tengo multitud de tutoriales relacionados con desarrollo web, sobre todo con JavaScript, React, Node.js y muchos más. Te invito a que te suscribas para apoyar el canal y no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. Y ahora sí, vamos de lleno con el contenido del vídeo. Voy a explicar cada una de las opciones que tenemos y después realizaremos un ejercicio práctico para que puedas ver en funcionamiento cada una de estas librerías y la mejor opción. Entonces tenemos dos partes. Por un lado, el consumo de un API externo, el fetching de datos, y por otro lado, el manejo del estado global de la aplicación. Vamos a centrarnos ahora en el fetching de datos, el consumo de datos externos que nos vengan a través de un API, por ejemplo. Por un lado tenemos fetch. Fetch es una característica nativa de JavaScript, entonces no necesitas ninguna dependencia externa, está integrada en el navegador, entonces puedes utilizarlo sin problema. Esa es su principal ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Pues que puede ser algo tedioso para manejar errores o casos más complejos. Por ejemplo, si tienes que hacer un reintento de llamada, de petición, porque ha pasado un cierto tiempo y no ha llegado la información, o tienes que tramitar alguna cancelación. En plan, pues que el usuario pues él no quiere, por ejemplo, cuando estás viendo una película en Netflix, le das al play, pero antes de que se cargue quieres salirte, ¿no? Pues hay que hacer ese trabajo manual para evitar que se llegue a hacer la petición al servidor y así consumir menos datos. Luego tenemos Axios. Axios es una dependencia, entonces tienes que instalarla, es algo externo, no es muy pesada, pero sí que es algo que tienes que instalar, no viene por defecto en el navegador, entonces es algo que tienes que añadir como dependencia a tu proyecto. Esa sería su desventaja, que tampoco es tanta porque su peso es bastante ligero. La ventaja que tiene es que su API o su interfaz, su uso, es mucho más cómoda que Fetch, te ahorra ciertos pasos y tiene soporte para lo que te he comentado antes, para interceptores, cancelación de peticiones, etc. Entonces es una buena opción. Y luego tenemos Riad Query, que ahora se llama TanStack Query, porque TanStack pues ahora es un conjunto de bibliotecas bastante grande. Y la principal ventaja de esta dependencia, de esta biblioteca, es que hoy por hoy es el estándar moderno para manejar datos asíncronos en aplicaciones creadas con Riad. Incluye caché de los datos que vas a pedir, revalidación automática, posibilidad de hacer reintentos de peticiones, como te he explicado antes, optimizar los datos y mucho más. Es bastante completa, aunque también es tediosa de configurar, pero la verdad es que funciona muy bien. La principal desventaja que yo le veo a esta dependencia es que aunque es muy útil y funciona bastante bien y es como un estándar, puede ser algo de sobrecarga si tu proyecto es muy sencillo. A veces pues queremos utilizar lo más novedoso, lo más último, lo más utilizado, pero muchas veces pues a lo mejor la solución mejor es lo más simple que tengas. Y luego también tenemos el paquete Redux Toolkit o Redux. Dentro de este paquete tenemos RTK Query, que sería algo similar a TanStack Query, y su principal ventaja es que si ya estás utilizando Redux o Redux como gestor del estado global, pues esta dependencia se complementa muy bien para todo el tema de las peticiones asíncronas. Permite manejar fetching y cacheo. Y su principal desventaja es que si no estás utilizando Redux, porque no es necesario en tu proyecto, es un proyecto sencillo y Redux pues es una capa más de complejidad que se le añade, pues sería algo redundante. Y además es algo más verboso y complejo que Riad Query. Entonces, ¿qué recomendaciones te diría o seguiría yo para qué utilizar en un caso o en otro? Pues si estás haciendo una aplicación sencilla, de práctica o no demasiado compleja, lo ideal es utilizar o Fetch o Axios y olvidarte del resto. Pero si tu aplicación es más grande o sencillamente quieres utilizar dependencias modernas para construir una aplicación de prueba que sirva como portfolio de cara pues a empleadores, nuevos empleos o algo así, en resumen, crearte un portfolio, pues yo utilizaría Riad Query o TanStack Query, ya que en lugar de Redux Toolkit y demás, pues es más ligero y está optimizado para aplicaciones que no tengan un estado global demasiado complejo. Ahora vamos a la segunda parte y es cómo gestionamos el estado global de la aplicación. Y ahora mismo, a mi parecer, hay dos opciones bastante grandes o bastante utilizadas, que son Redux, que lleva prácticamente toda la vida, y Zustand. ¿Qué ventajas tiene Redux? Bueno, pues es que es bastante robusto, tiene ya bastante comunidad, está bastante asentado y aunque anteriormente era bastante complejo de configurar, había que añadir mucho código boilerplate, por así decirlo, con Redux Toolkit toda esa complejidad se ha rebajado. Entonces es mucho más fácil de añadir y de mantener al final. La principal desventaja que tiene Redux o Redux Toolkit es que puede ser algo excesivo si tu aplicación es bastante simple. Si no tiene necesidad de mantener un estado global, pues es una capa extra de complejidad que a lo mejor no aporta nada a lo que es
el uso de la aplicación, y a ti como desarrollador pues te añade esa capa de complejidad que luego pues siempre hay que mantener y hay que estar ahí. Por otro lado tenemos Zustand. Aquí la principal ventaja de Zustand es que es muy ligero, es relativamente moderno y su API o métodos son muy sencillos. Es perfecto pues si tu aplicación tiene que gestionar un estado global no demasiado grande, algo moderado, o sea, ni muy simple ni muy complejo, sino algo pues medianamente normal, pues ahí Zustand encaja muy bien. Y la desventaja, pues como pasa con muchas bibliotecas o proyectos, es que no está tan asentado en el mercado laboral. Tú entras a cualquier oferta o cualquier proyecto y seguramente para manejar el estado global tengan Redux o con suerte Redux Toolkit. Pero eso no quita que está creciendo en popularidad. Y igual que en su momento nació Redux y los proyectos lo empezaron a implementar, pues Zustand en proyectos nuevos se está empezando a implementar y en algunos sitios pues están migrándolo. Así que puede ser una buena opción. ¿Cuáles son mis recomendaciones en esta parte? Pues si tienes un proyecto pequeño y lo estás utilizando para practicar React, pues Zustand es ideal, porque no le añades complejidad, es una dependencia moderna y pues te crea portfolio. Ahora bien, si crees que tu aplicación va a manejar estados muy complejos, como una autenticación global, gestionar favoritos que añadan los usuarios, temas de la interfaz, etcétera, o incluso si estás orientando tu portfolio para prepararte para un proyecto pues empresarial de gran envergadura, pues ahí yo te recomendaría que fueras con Redux o Redux Toolkit. Vale, ya hemos visto las distintas opciones que hay para el fetching de datos y para la gestión del estado global. Y también hemos visto qué recomendaciones te doy yo, en mi opinión personal, para que elijas uno u otro proyecto para tus desarrollos. Entonces, para poner ahora todo esto en práctica, lo que voy a hacer es desarrollar una pequeña web, una aplicación web, en la cual, bueno, pues vamos a consumir un API, vamos a poder añadir a favoritos algunos de estos elementos, y para ello vamos a utilizar un stack que yo creo que puede ser el ideal, sobre todo si estás creándote un portfolio de aplicaciones que quieras enseñar cuando vayas a aplicar a un empleo. Antes de seguir, déjame que agradezca a dondominio.com por patrocinar este vídeo. Dondominio.com es una plataforma donde puedes registrar y comprar dominios web, hosting y muchas más cosas. Yo es donde tengo el dominio.es de mi página web, pero tienen todo tipo de dominios. Los .com, pero también todos los nuevos dominios con extensiones a lo mejor un poco raras, pero que a lo mejor para tu aplicación o tu portfolio pues vienen ideales, como puede ser .site, .tech, .app o por ejemplo los .dev. Además de eso, para tu portfolio, qué mejor que tener un correo con tu propio dominio. Y ahí por ejemplo tienes varios planes. Si únicamente quieres una dirección, tienes un plan mini en el cual puedes utilizar un correo con tu dominio, en plan contacto@midominio.com, por tan solo €1 al año. Entonces no es excusa para tener tu portfolio mucho más profesional con una dirección de correo que no sea la típica Gmail, Outlook o demás. Así que te invito a que les eches un vistazo en la URL que te pongo por aquí y que también tienes en la descripción. Y además, como Don Dominio colabora con el canal, nos ofrece para toda la comunidad un código de descuento en el alta de nuevosdominios.com del 30%, utilizando el código. Muchas gracias a dondominio.com por colaborar con el canal. Y ahora sí, vamos con ese stack y ese desarrollo de la aplicación web que vamos a hacer. Para el fetching de datos vamos a utilizar TAN Stack Query. Con esta dependencia vamos a comunicarnos con un API y nos va a resolver muchos problemas de forma automática. Y también nos va a dar, digamos, un caché en nuestro portfolio. Y para el estado global, aunque no va a ser del todo necesario, pero lo vamos a añadir para tener proyecto que enseñar, un proyecto medianamente complejo que poder enseñar como portfolio, vamos a emplear Zustand. Si quisieras hacer esto más complejo, pues podríamos pensar en utilizar Redux Toolkit. Para este proyecto podríamos utilizar cualquier API, incluso una desarrollada por ti, pero bueno, yo he decidido elegir la API de Pokémon. Ya está muy trillada, muy utilizada, pero bueno, nos sirve. Nos va a dar un array de resultados, que es lo que quiero para poder mapear, iterar, crear componentes, etcétera. Y para este caso, pues nos sirve. Pero puedes utilizar la que quieras. Tienes en la descripción el código del proyecto y también las URLs del API para que lo puedas hacer tú cómodamente paso a paso. Para este proyecto voy a utilizar Bit. Como a veces no me acuerdo del comando tal cual, pues utilizo Warp, que tiene IA integrada, y puedo preguntarle ahí directamente. Creo que se puede hacer en español, pero estoy bastante acostumbrado a utilizarlo en inglés y le he dicho cuál es el comando para crear un proyecto de React con Bit y aquí me aparece, ¿vale? Entonces nada, directamente ya me aparece aquí el comando, le voy a llamar Poke React y listo. Instalamos todo, nos metemos en el proyecto, instalo las dependencias y vemos que todo funciona correctamente con npm run dev y aquí tengo el navegador con el, bueno, pues el típico hola mundo del proyecto que se crea con Bit. Entonces me voy a abrir el Visual Studio Code, aquí tengo el proyecto y bueno, de primeras voy a borrar la carpeta assets y de hecho yo creo que voy a borrar todo lo que viene en src y vamos a empezar aquí a trabajar. Desde la terminal del Visual Studio Code o desde Warp vamos a instalar las dependencias que vamos a utilizar en el proyecto. React y React DOM ya vienen instaladas en el proyecto que se ha generado con Bit, pero necesitamos TAN Stack React Query y también Zustand. Y aquí las tenemos en nuestro package.json. En el momento de crear este vídeo, pues estoy utilizando la versión de React Query 5.62 y en Zustand la 5.02.
Quizá cuando veas este vídeo puede ser que haya cambiado y posiblemente algunas funcionalidades no sean exactamente las mismas. Entonces revisa que cuando vayas a instalarlo se instale esta versión en concreto si quieres seguir el tutorial tal y como lo estoy haciendo yo ahora. Vamos a crear un fichero main.jsx que va a ser el fichero de entrada del proyecto. Y nada, esto es lo típico que tiene cualquier proyecto de Riad. Vamos a añadir el street mode, vamos a añadir el método createRoot de Riad DOM. Nos vamos a importar app, que todavía no hemos creado, pero lo vamos a hacer ahora. Y también pues unos pequeños estilos para que no sea todo tan soso. Lo vamos a tener en index.css. Aquí simplemente llamamos a createRoot y nos vamos a traer el elemento getElementByIdRoot y le aplicamos el método render que va a tener el street mode encapsulando nuestro componente app. Este elemento con el ID root pues es el que está aquí en nuestro index.html que se ha generado cuando hemos creado el proyecto, y el main.jsx es este que está aquí enlazado. Vale, voy a crear el fichero de estilos. Aquí no me voy a parar mucho, lo tengo aquí preparado, pero en el repositorio pues lo vas a tener disponible. ¿Vale? Lo dejo por ahí y ya lo tendríamos. Y ahora vamos a crear el fichero app.jsx, que es donde va a estar pues toda la magia. Aquí le voy a hacer todo en este fichero para no hacerlo más largo este vídeo de lo que ya es, pero lo ideal es que, bueno, en la medida de lo posible modularices tu código y lo tengas en diferentes ficheros y carpetas. Pero bueno, para este caso pues lo voy a hacer todo en este fichero app.jsx y te dejo a ti como tarea, si quieres, refactorizarlo, modularizarlo y tenerlo separado. Nuestro API, que lo voy a tener aquí en una constante, va a ser pues la URL que te he enseñado antes, que es pokeapi.co/API versión 2 Pokémon. Para poder utilizar Riad Query tenemos que tener un método de fetch, ¿vale? Este método de fetch podemos utilizar Axios, podemos utilizar el propio fetch de JavaScript, que es el que voy a utilizar, pero sí que necesitamos un método que pasarle a Riad Query para que haga ese fetching de datos. Entonces es lo que voy a crear ahora. Le voy a llamar fetch Pokémons y esto pues va a ser una función asíncrona donde vamos a llamar fetch de este API URL. Si la respuesta no es OK, eso es que ha ocurrido algún error, entonces vamos a lanzar un nuevo error que diga error fetching Pokémons, ¿vale? Y si no entra en ese if, es que todo ha salido bien. Entonces, lo que tendríamos aquí a continuación es la respuesta que tendríamos que enviar en formato JSON para que luego lo controle Riad Query. Entonces, esto va a devolver una promesa. Realmente estamos aquí creando una promesa utilizando async await. No hay nada demasiado raro. Puedes poner aquí en comentario que este es el data fetching. Ahora vamos a crear un componente el cual va a utilizar Riad Query para poderse comunicar con el API y crear la lista de Pokémon. Entonces, ese componente le vamos a llamar Pokémon List y aquí es donde vamos a utilizar Riad Query, como he dicho. Entonces, vamos a importar las dependencias. Básicamente vamos a necesitar Query Client, no para exactamente este componente, pero sí más adelante, igual que Query Client Provider, y sobre todo, que es lo que vamos a emplear aquí, es useQuery. Esto viene de TanStack Riad Query. Entonces aquí vamos a usar useQuery, el cual pues se le pasa un objeto con propiedades. Una propiedad es queryKey, que simplemente es para poner un nombre a esta query que se va a hacer. La vamos a llamar Pokémon. Si estamos trayendo otra cosa, pues le podemos poner otro, pero así le da semántica y también nos sirve para el tema del cacheado. Y después la función de query. ¿Cuál es la función que va a traer esos Pokémon? Pues es esta que acabamos de crear, fetch Pokémon. Y este hook useQuery pues lo podemos aquí desestructurar con lo que nos devuelve, que es los datos, que lo vamos a meter en data, un booleano que nos va a indicar si está cargando, si está haciendo la petición, y también un objeto en caso de que haya errores. Entonces vamos a comprobar aquí si está cargando, pues vamos a devolver un div que ponga loading, ¿vale? Esto podría ser un spinner, esto ya pues como lo quieras tú, hace más visual. Si ha habido algún error, pues devolvemos la interfaz que indique el error. Entonces voy a poner aquí un div que diga error y que muestre el mensaje de error. Así. Y si no entra en ninguno de estos if, es que todo ha ido bien, entonces podemos devolver ya nuestro componente utilizando JSX. Entonces nada, voy a tener aquí un div que le voy a llamar container para el tema de los estilos, y dentro de este div voy a iterar el array de resultados que lo tengo en data. Bueno, realmente en data tengo la respuesta ya en formato JSON, pero dentro de data tendríamos results, porque si nos fijamos en la URL, todo esto de aquí sería data y nos interesa results, ¿vale? Para que nos dé este array de Pokémon. No son todos, porque esto está paginado, pero bueno, vamos a limitarlo a estos 20 que vienen aquí. Entonces este array de resultados lo mapeo con map y por cada ítem, que va a ser por cada Pokémon, quiero que haga lo siguiente, que devuelva un componente o un elemento englobado dentro de este div que voy a llamar tarjeta, y como es iterable, pues lo ideal es poner aquí una key para que no dé ningún warning en la consola, y la key que voy a utilizar es Pokémon.name, ¿vale? Porque el array de resultados es este y tenemos name y URL. El name pues es único en cada caso, pues eso nos sirve como clave para el array de resultados. Y aquí dentro pues voy a tener un h3 con ese mismo nombre del Pokémon, pero ahora ya sí
así que lo mostramos en la interfaz. Y le voy a añadir un botón para añadir a favoritos y después haremos esta funcionalidad. De momento solo va a hacer el botón, pero luego más adelante le vamos a añadir la funcionalidad para tener un listado de Pokémon favoritos. Vale, ese sería nuestro componente Pokémon List, pues ahora lo tenemos que integrar, ¿vale? Estamos haciendo la aplicación, el app JSX, pues vamos a crear ese componente que va a ser un poco el global que incluya todo. Entonces creamos una función app, creamos el componente app y aquí vamos a crearnos una instancia de query client, new query client. Esto es recordar que es lo que hemos importado de TanStack Query. Y aquí lo que vamos a devolver es, evidentemente, el Pokémon List que hemos creado, que está aquí, pero para que podamos usar el hook useQuery, este Pokémon List tiene que estar embebido o incrustado dentro del componente Query Client Provider. Entonces este componente de aquí lo vamos a poner aquí así, así se abre y se cierra y dentro pues ponemos Pokémon List. Y Query Client Provider tiene una propiedad que es Client y la que le vamos a pasar es precisamente esta que acabamos de instanciar, ¿vale? Y esta función app, este componente app, pues lo tenemos que exportar. Lo voy a exportar aquí por defecto para que nuestro main JSX lo pueda importar. Entonces, si todo está bien y yo aquí corro npm run dev, aquí podemos ver la lista de Pokémon, ¿vale? Con el nombre y además el añadir a favoritos que todavía no hemos hecho, porque ahí es donde vamos a utilizar la gestión del estado global con Zustan. Entonces, para ello, vuelvo a mi app JSX y vamos a hacer varias cosas. Arriba del todo, vamos a importarnos create de Zustan, el state management. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a crearnos una función que se llame usePokémonStore, que lo que hace es llamar a ese método create y dentro de create se le pasa una función la cual utiliza set y aquí definimos el estado global, ¿vale? Entonces, el estado global vamos a tener una propiedad en el estado que es favoritos, que inicialmente va a ser un array vacío, y también vamos a tener métodos que permitan acceder al estado global. Uno va a ser addFavorite. Este addFavorite lo que va a tomar es un Pokémon y va a hacer lo siguiente. Va a llamar a set, este objeto set que tenemos aquí, que os lo provee Zustan, y tomando el estado, lo que va a hacer primero es comprobar si dentro del estado los favoritos tenemos ya ese Pokémon añadido. Entonces, con el método find de JavaScript podemos hacer que verifique si el nombre es igual al que estamos intentando salvar. Entonces, en ese caso, devolvemos el estado sin hacer ninguna modificación y así evitamos que haya duplicados. Y si no, si realmente pues, no está ese Pokémon como favorito en el estado, lo que hacemos es devolver un nuevo objeto del estado, que va a tener pues ese array de favoritos, que va a ser una copia de lo que haya ahora mismo en el estado, más el Pokémon que acabamos de querer añadir, ¿vale? Con esto, con Redux Toolkit, pues habría que hacer, bueno, con Ridas habría que hacer muchísimas más cosas, habría que crear acciones, habría que crear mapeos, bueno, un montón de cosas. Habría que crear la store, habría que crear los reducers. Aquí, como ves, está todo como mucho más minificado. Nuestro estado, básicamente, tiene dos cosas, un array de favoritos y un método que nos permite añadirlos. Y, bueno, pues es un poco más complejo en este caso porque estamos también intentando evitar que haya duplicados. Si no, pues a lo mejor le damos siempre a añadir favorito a un Pokémon y se añadiría siempre. Y no queremos eso, queremos que, bueno, se le añada solo una vez. Ahora, este store, que es como un hook, básicamente, lo vamos a utilizar en nuestro componente Pokémon List. Aquí, después de haber utilizado el useQuery, que es el que trae los datos, vamos a crearnos una función que se llame addFavorite, que va a utilizar ese usePokémonStore y lo que le vamos a pasar es el estado, tal y como esté en el momento que llamemos a esa función, y del estado queremos el método addFavorite, ¿vale? Recordemos que el estado son estas dos cosas. Entonces queremos que este método que me acabo de crear, que si queréis podemos llamarle handle addFavorite para que se vea la diferencia, pues utiliza el addFavorite que hay en usePokémonStore. ¿Dónde voy a utilizar o usar este método? Pues nosotros aquí tenemos un botón, el cual todavía no hace nada, pero ahora le vamos a añadir el evento onClick y este evento onClick lo que va a hacer es llamar al handle addFavorite que acabamos de crear y que llama al método del estado y que le vamos a pasar pues el Pokémon en cuestión. Listo. Entonces ahora cada uno de estos botones va a llamar a ese método del estado. Pero de momento pues aunque yo le dé no hace nada porque no tengo nada visual que lo represente. Para ello voy a crearme un nuevo componente que va a ser favorite list, lista de favoritos. Y aquí lo que nos vamos a traer es los favoritos que están ¿dónde? Pues utilizando el hook que hemos creado con Zustan de usePokémonStore. Dentro del estado quiero que me devuelvas el array de favoritos que era el que tenemos aquí, que en inicio está vacío, pero en cuanto vayamos añadiendo nuevos Pokémon, pues aparecerán. Podemos hacer aquí comprobaciones y mirar que si favorites.length es 0, pues que devuelva un elemento que diga que no hay favoritos, no favorites added yet. Y si todo está bien, pues devolvemos ya nuestro componente. Aquí por temas de estilo, pues voy a tenerlo englobado dentro de un div que se llame favorites container, aquí un h2 que diga favoritos, favorites. Y aquí voy a tener otro div que es favorites list. Y dentro ya sí que hago el mapeo, favorites map. Y por cada Pokémon, por cada ítem de ese array, quiero que devuelvas lo siguiente. Y es pues otro div de la clase favorite car. Esto está todo en el CSS que tenéis en el repositorio. Esto como es iterable le vamos a poner una aquí que es Pokémon name, que es el único, un nombre único. Y aquí simplemente pues vamos a poner un h3 con el nombre del Pokémon.
¿Y este favorite list dónde lo ponemos? Bueno, pues esto lo puedes poner como quieras en la interfaz. Yo lo voy a poner arriba del todo, favorite list, pero esto es autoconclusivo. Y bueno, para separarlo voy a meter aquí un HR que le muestre ahí una línea. Entonces, si me vengo a la aplicación, ya podemos ver aquí que como no tengo todavía favoritos añadidos, pues dice que no hay favoritos añadidos, pero en cuanto vaya añadiendo, pues me van apareciendo. ¿Veis? He dado Bulbasaur, entonces se me añade. Si le doy a Ivysaur, pues también sale. Si le doy a Charmeleon, también sale. Pero si le doy varias veces al mismo, como Bulbasaur o Charmeleon o Squirtle no lo había añadido, pero ahora le estoy dando clic, no se añade porque está entrando en este método y aquí teníamos una comprobación de que si ya estaba añadido, pues que no lo añada. Y así es como tienes una aplicación bastante sencilla, pero utilizando React Query y también Zustan. Esto, por supuesto, puedes trabajar sobre ello. Tienes el código, como te comento, en la descripción. Entonces puedes cambiarle los estilos si te apetece trabajar un poco con CSS. Puedes añadir un método al store que permita eliminar de favoritos. De momento, pues como ves, no los puedo eliminar, pero eso lo puedes hacer tú si quieres trabajar en ello y que pues permita removerlos del array de favoritos que hay en el estado. Y también puedes hacer que se guarde en local storage, porque yo ahora cada vez que recargo la página, pues desaparecen mis favoritos. Tendría que volverlos a añadir de nuevo. Pero si guardas la información que hay en el estado global en local storage, o si quieres ya complicarlo más y añadirle autenticación y una base de datos y muchas más cosas, pues podrías mantener la persistencia de los datos. Ahora mismo, pues no está eso añadido, pero lo más rápido sería, pues por ejemplo, utilizar el local storage del navegador y así cada vez que recargues la página, que lea la información que haya en local storage y así aparecería lo último que se haya guardado. Y eso es todo por hoy. Espero que este tutorial pues te haya ayudado a entender cómo utilizar estas tecnologías que hemos visto, sobre todo pues React Query, el fetch nativo de JavaScript y Zustan para crear aplicaciones que utilicen dependencias más o menos modernas y que te ayuden a crear un portfolio interesante de cara pues a un próximo trabajo. Si te gustó, pues déjame un like y también en comentarios qué te gustaría aprender en próximos vídeos. Recuerda también visitar dondominio.com, el patrocinador de este vídeo, para adquirir el próximo dominio de tu portfolio, proyecto o web personal y también los planes de correo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.